¿Ahí me escuchan? Hola Martina, ahí sí. Hola, hola, perfecto, bellezas. Entonces, volvamos a arrancar. No sabía que no me estaban escuchando. Perfecto, chiquis. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar viendo lo que sería el síndrome de condensación pulmonar. ¿Qué sería este síndrome de condensación pulmonar? Yo tengo mi parénquima pulmonar y en el parénquima pulmonar se me condensa, es decir, ese parénquima pulmonar se me transforma en un tejido compacto. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros el síndrome de condensación pulmonar? Como un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por la transformación de ese parénquima pulmonar en una estructura compacta, en un tejido compacto, una estructura densa. ¿Estamos? Por eso le pusieron condensación pulmonar. Perfecto. Ahora, hay muchas enfermedades a mí que me pueden llegar a producir un síndrome. Quiero un síndrome, un conjunto, ¿se acuerdan? El signo y síntomas de una determinada enfermedad. Entonces, hay muchas enfermedades a mí que me pueden llegar a producir un síndrome de condensación pulmonar. Por ejemplo, una neumonía, un tumor, etcétera, etcétera. A mí, ¿cuál es la que me van a preguntar en el final de semiología? La neumonía. ¿Estamos? O sea, que la neumonía es una enfermedad que me integra o que está dentro de un síndrome de condensación pulmonar. ¿Estamos, bellezas? Entonces, ¿qué sería esto de la neumonía? Brevemente, a ustedes nadie le va a preguntar qué es la neumonía en el final, pero les explico brevemente que la neumonía es un proceso inflamatorio e infeccioso del parénquima pulmonar. ¿Estamos? Parénquima pulmonar. Es decir, se me inflama a mí el pulmón y es producido por un agente microbiológico. Por eso un proceso infeccioso. ¿Estamos? Que me va a dar una condensación en el pulmón. ¿Se entienden, belleza? ¿Y cuál era el principal productor? ¿Se acuerdan de la neumonía? Era el famoso neumococo o estreptococo pneumoniae. ¿Estamos? Pero no se olviden que son muchísimos los agentes capaces de producirme a mí una neumonía, por ejemplo, el COVID-19. Estamos, y hay, qué sé yo, el estafilococo auro, la Klebsiella, etcétera, etcétera, etcétera. A ustedes no les interesa en semiología estas cuestiones. ¿Estamos? Y por último, no sé si sabían, pero la neumonía, les explico por la duda, se clasifica en dos tipos de neumonía. Aquella que es adquirida en la comunidad, es decir, extrahospitalaria, y aquella que es adquirida dentro del hospital, que se conoce como nosocomial o intrahospitalaria. ¿Estamos? Y la adquirida también se la clasifica en típica y atípica. Solamente como un pequeño módulo introductorio. ¿Estamos? Pero nadie le va a preguntar a ustedes qué es la neumonía. Pero por las dudas les llegan a preguntar, ya saben que es un proceso inflamatorio infeccioso del parénquima pulmonar y con eso ya basta y sobra. Ahora, ¿qué es lo que me van a preguntar a mí en el final de semiología? Para que la neumonía se manifieste en mi examen físico. ¿Y a qué me refiero yo que la neumonía se manifieste en el examen físico? Es decir, para que yo a la neumonía, ¿se acuerdan que el examen físico era inspección, palpación, percusión y ocultación? Para que yo la neumonía vea las características típicas en la inspección, vea las características típicas en la palpación, en la percusión y en la auscultación, esa condensación que a mí se me forma, la condensación tiene que tener tres características fundamentales. ¿Estamos? ¿Cuáles son esas tres características que tiene que tener la condensación? Debe ser superficial, a la misma vez tiene que tener lo que sería un diámetro mayor a 4 centímetros, y tiene que estar en contacto con un bronquio permeable mayor a 3 milímetros de diámetro. ¿Estamos? Entonces, esa condensación, para que se me exprese a mí en el examen físico, es decir, para que yo lo vea como
tal al paciente en la inspección, cuando yo lo palpe, percute y oculte y tenga ciertas características típicas de la neumonía, esa condensación que se me produce a mí en el parénquima pulmonar, profesor, tiene que ser superficial, tiene que tener un diámetro de la condensación mayor a 4 centímetros y tiene que estar en contacto con un bronco permeable mayor a 3 milímetros de diámetro. Si no, no se me expresa como tal al examen físico la neumonía. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Cuál va a ser los signos y o síntomas, es decir, el cuadro clínico de mi paciente? Bueno, el paciente va a presentar fiebre, va a presentar tos con expectoración. Estamos al principio es seca esa tos y luego se vuelve productiva. Entonces pongamos seca, que luego se vuelve productiva con expectoración. Y esa expectoración va a ser purulenta, estamos, y también presenta el típico dolor pleurítico. ¿Estamos? Esto es pregunta de final. Dolor pleurítico, también conocida como puntada de costado. Estamos, y todas estas características, puntada de costado, todas estas características del dolor, estamos, la vamos a ver comparando con otros tipos de dolores, sobre todo el cardio a nivel cardiovascular. Estamos, por ejemplo, de la pericarditis. No anoten nada ustedes, pero sepan que este dolor de tipo pleurítico tiene unas ciertas características. Estamos, que hay que estudiarla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, con que ustedes sepan que el paciente con neumonía tiene fiebre, tiene tos seca, que luego se vuelve con expectoración de tipo purulenta y que presenta un dolor de tipo pleurítico, es decir, de puntada de costado, es más que suficiente por el momento. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, al examen físico. En la inspección, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que el paciente presente neumonía? Entonces, como le duele, ¿cómo va a tener esa facie? El rostro va a ser una facie dolorosa. ¿Estamos? A la misma vez va a presentar una respiración de tipo superficial. ¿Se acuerdan cuando le daba la semiotecnia del aparato respiratorio el anterior jueves y decíamos que era la respiración superficial? Era cuando yo tenía aumentada la frecuencia respiratoria y disminuida la amplitud. Es decir, cuando yo tenía, ¿cómo se llama el aumento de la frecuencia respiratoria? Taquimnea y la disminución de la amplitud como hipopnea. Y se acuerdan que yo les ponía el ejemplo que cuando que nos golpeamos el abdomen, nosotros tenemos este tipo de respiración superficial porque nos duele. Estos pacientes, como le duele, pasa exactamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces tiene fascia dolorosa, respiración superficial y estos pacientes a la misma vez se van a encontrar en decúbito lateral a lo que sería el lado sano, digamos, o sea, al lado sano. Estamos al lado sano. ¿Qué quiere decir que se va a encontrar en decúbito lateral al lado sano? Es decir, yo tengo mis dos pulmoncitos, ¿verdad? Entonces yo tengo esta condensación pulmonar en mi pulmoncito derecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi pacientito se va a acostar para el lado izquierdo. Estamos porque el lado izquierdo no le duele. Estamos en el otro pulmoncito afectado. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Ahora, cuando yo lo palpe a este paciente, en cuanto a la palpación, ¿qué voy a palpar? ¿Cómo creen ustedes que va a estar la resistencia y por ende la elasticidad? La resistencia va a estar súper aumentada, por ende la elasticidad va a estar disminuida. Ahora, ¿cómo va a estar la columna vertebral? La columna, perdón, en cuanto a la expansión del tórax. La expansión del tórax va a estar totalmente disminuida. ¿Estamos? Y a la misma vez, las vibraciones vocales van a presentar un aumento. ¿Estamos? Es decir, cuando yo le ponga la manito en el tórax y le diga 33, yo voy a sentir un aumento de las vibraciones vocales. Estamos ahora a la percusión. Yo recién dije columna vertebral, ya estaba pasando el paso. Perfecto. A la percusión, ¿cómo vamos a percutir esa condensación? Si yo tengo una condensación, es algo sólido. Entonces, esa condensación, cuando yo la percuta, ¿qué voy a percutir? La matidez. Estamos muy bien. Ahora, la columna vertebral, ¿cómo va a estar? Sonora. Y recuerden, una vez más, la columna vertebral mía, como yo estoy normal,
cuando a mí me percuta en la columna vertebral va a estar siempre sonora. Ahora, cuando yo tenga alguna patología respiratoria que estamos viendo ahora, cualquiera sea, siempre la columna vertebral también va a estar sonora. Hay una sola patología que el profesor de semiología le importa que ustedes se acuerden, que es el derrame pleural, en el cual el derrame pleural, la columna vertebral se encuentra mate. Hay una matidez por el líquido. Estamos, belleza, ¿no? Entonces, en cuanto a la columna vertebral, se va a encontrar sonora y va a haber lógicamente una disminución en lo que sería la excursión de base. Muy bien. Y ahora, cuando yo ausculte mi paciente, ¿qué ausculto en el aparato respiratorio? Tres cositas, no olvidar. La respiración, la tos y lo que sería la voz. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a la respiración. ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular? Totalmente abolido el murmullo vesicular y aparece un soplo. Y ahí me tengo que acordar. Soplo TPCA, es decir, trabajo práctico de cáncer. ¿Se acuerda que habíamos en semioctenia? T de qué era? De T de tubárico, también conocido como brónquico. Estamos entonces en esta neumonía mi paciente va a tener abolición del murmullo vesicular y va a aparecer un soplo que se conoce como soplo tubárico o también conocido como brónquico. Muy bien, a la misma vez, como el alveolo se me llena de líquido, ¿se acuerdan que vimos en la anterior clase? Se me llena de líquido y ese líquido es un exudado, pero como que se me llena de líquido, cuando yo inspire, o sea, mi paciente con neumonía inspire, ¿se acuerdan que entraba el aire y chocaba con ese líquido y me producía un ruidito? ¿Y cómo se llamaba ese ruidito? Se lo conocía como rales crepitantes. ¿Se acuerdan cuando veíamos rales crepitantes? Que nosotros decíamos que los rales crepitantes, ¿qué eran? Un ruido agregado, patológico, húmedo, ¿se acuerdan? De origen alveolar, de origen alveolar. Estamos, que se producía al final de la inspiración, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía líquido en mis alveolos. Es decir, en una neumonía o en un edema agudo de pulmón, yo también tenía rales crepitantes. ¿Se acuerdan, bellezas? Muy bien, entonces, eso vamos a ocultar en cuanto a lo que sería la respiración. Entonces, abolición del murmullo vesicular, aparece el soplo, que es el soplo tubárico brónquico, y también, profesor, voy a auscultar los rales crepitantes. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Ahora, en cuanto a la tos va a modificar o no la auscultación. No modifica la auscultación. ¿Se acuerdan? La tos solamente modificaba la auscultación cuando yo tenía qué cosa, los estertores húmedos, a grandes, medianas y pequeñas burbujas. ¿Se acuerdan? Que se rompían esas pequeñas burbujas y me producían los rales subcrepitantes. Excelente. Y en cuanto a la voz, yo puedo obtener broncofonía, puedo obtener pectoriloquia áfora. Estamos, o sea, es lo que yo les decía la anterior clase. No es que la broncofonía o la pectoriloquia áfora sea algo característico de una determinada enfermedad. Estamos, belleza, este paciente puede tener o broncofonía o puede tener pectoriloquia o pectoriloquia áfora. Estamos, belleza, han entendido esto de la neumonía, del tema de la neumonía como el Padre Nuestro. Siempre la preguntan. Ustedes tienen que responder como yo le estoy dando y se sacan 10. Estamos muy bien. Excelente. Entonces, ya vimos lo que sería síndrome de condensación pulmonar y recordar que a mí la enfermedad que me va a preguntar dentro del síndrome de condensación pulmonar va a ser la neumonía. Estamos muy bien. Ahora vamos a ver otro síndrome que se conoce como síndrome cavitario. ¿Y por qué pusieron los médicos síndrome cavitario o síndrome de la caverna? Porque literal, a nivel de mi pulmón, se me forma una caverna. Estamos, por eso le pusieron síndrome cavitario. Estamos, entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros al síndrome cavitario? Como un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Porque por la formación de la caverna en el parénquima pulmonar. Es decir, hay una destrucción del parénquima pulmonar y se me forma una caverna. Estamos, y esa caverna está llena de aire. Está llena de aire esa caverna en un principio. Pero usted tiene que saber que esa caverna tiene aire y es más que suficiente. Ahora, lo mismo que pasaba con el síndrome de condensación pulmonar. Hay muchas enfermedades a mí que me pueden producir una caverna a nivel de mi pulmoncito. ¿Estamos? ¿Cuál es la que, por ejemplo, tuberculosis, quiste, etcétera, etcétera? Ahora, ¿cuál es la enfermedad que a mí me van a preguntar en el final de semiología que me produzca a mí
una caverna, la famosa tuberculosis. Estamos la TBC o tuberculosis. Estamos que la tuberculosis, ¿se acuerdan por quién era producida? Por un complejo bacteriano que se conocía, ¿se acuerdan? Como el Mycobacterium tuberculosis. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Y dentro de ese complejo, que alguna vez van a estudiar ustedes en microbiología, a mí que el que me interesa es el famoso bacilo de Koch, ¿se acuerdan? El bacilo de Koch, que no se tienen que confundir con el bacilo de Jensen. Ese es el Mycobacterium leprae, o sea, el que me produzca la lepra. Estamos en ese otro cuestión que alguna vez van a estudiar en dermatología. Estamos entonces, con que yo sepa que la tuberculosis es producido por el bacilo de Koch, es más que suficiente. Estamos belleza, no le van a preguntar nunca esto, hablan de tuberculosis, cuáles son los agentes etiológicos, no se preocupen. Estamos, pero mínimamente, como que vamos viendo de micro, ahora semio, y para introducirnos más o menos en estos temas. Y también lo vimos en anatomía patológica. Pero bueno, al margen. Entonces, yo le hago una aclaración. ¿Por qué a mí la caverna, por lo general, a mí se me forma en el vértice pulmonar? ¿Por qué la caverna, por lo general, a mí, esta caverna llena de aire, se me forma en el vértice pulmonar? Nadie le va a preguntar, pero solamente le aclaro por las dudas y para que entiendan. Este bacilo de Koch, este bacilo de Koch es un aerobio. ¿Y qué quiere decir que sea aerobio? Que necesita sí o sí oxígeno para su subsistencia. ¿Estamos? Y el pulmoncito, mi pulmoncito, alguna vez van a estudiar en clínica, en el vértice yo tengo mayor aire. Estamos, por ende, yo tengo mayor oxígeno. Estamos, entonces yo en mi vértice tengo mayor aire y por ende tengo mayor oxígeno. Entonces, estos malditos bacilos de Koch se van a alojar principalmente en el vértice y me van a producir esta destrucción del parénquima pulmonar con la formación de la caverna. ¿Estamos, bellezas? Entonces, esta caverna va a tener una banda de aire. Estamos porque estos bacilos de Koch les gusta el aire, son aerobios. ¿Estamos? Muy bien, solamente le aclaro por las dudas. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Ahora, esta caverna, lo mismo que en el síndrome de condensación pulmonar, esta caverna, para que se manifieste, para que se exprese el examen físico, es decir, para que yo lo vea, lo inspeccione, lo palpe, lo percute y lo oculte con la característica propia de una tuberculosis, se debe tener ciertas características esta caverna. Al igual que la condensación, tiene que ser superficial. Al igual que la condensación, tiene que tener un diámetro mayor a 4 centímetros. Y a nivel, y a la misma vez que la condensación, tiene que estar en contacto con un bronquio permeable mayor a 3 milímetros de diámetro. Pero este, a la misma vez, tiene otra característica más. Es que tiene que estar rodeado por un tejido, por un tejido pericavitario denso, condenso, compacto, condenso, escúcheme a mí, compacto, o sea, tiene que estar rodeado por un tejido compacto. Es decir, cuando a mí se me forme la caverna, esta caverna que se me está formando en el vértice tiene que estar rodeado por un tejido, se llama tejido pericavitario, peri de periferia, o sea que rodee a la caverna, ¿me entienden? Y ese tejido pericavitario tiene que ser compacto. ¿Estamos, belleza? Entonces, para que a mí se me manifieste el examen físico, profesor, tiene que ser superficial mayor a 4 centímetros, tiene que estar en contacto con un broco peroneo mayor a 3 milímetros y a la misma vez, profesor, tiene que estar rodeado por un tejido pericavitario que es compacto. Estamos de esta manera, a mí se me va a expresar el síndrome de condensación pulmonar como tal, es decir, la tuberculosis. Muy bien, excelente. Ahora, en cuanto al examen físico, cuando yo inspeccione a esta paciente, o sea, a la inspección, ¿cómo lo voy a ver? A la inspección. Bueno, y este paciente tiene dos características. Presenta lo que se conoce como la belleza tísica y un tórax tísico. ¿Qué quiere decir esto? La belleza tísica. Estos pacientes son súper facheros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estos pacientitos tienen una facie pálida, un rostro pálido, tienen las pestañas alargadas y la esclerótica la tienen azulada. Es decir, si nosotros dibujamos, por ejemplo, el ojito de este paciente,
y va a tener las pestañas súper halagadas y la esclerótica. ¿Saben lo que es la esclerótica? La esclerótica es la parte blanca de nuestros ojos. ¿Estamos? Entonces, esa esclerótica se va a tornar un tono azulado por la cianosis que tiene este paciente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a presentar este paciente en la inspección? Va a presentar, profesor, la belleza tísica, es decir, esta facie pálida, aumento del tamaño de las pestañas y a la misma vez la esclerótica azulada y a la misma vez, profesor, va a presentar un tórax tísico. ¿Y qué quiere decir que presenta un tórax tísico? Un tórax totalmente desnutrido. Estamos, es decir, caquéxico, caquéxico, caquexia, belleza, tal vez palabrita nueva para ustedes. Caquexia significa desnutrición. Estamos caquexia, por eso les pongo tórax caquéxico, es decir, tórax totalmente desnutrido. Estos pacientes son súper flaquitos, súper desnutridos. Estamos muy bien. Ahora, cuando yo lo palpe este paciente a la palpación, ¿qué va a tener este paciente a la palpación? Va a tener un aumento, lógicamente, de la resistencia, por ende, una disminución de la elasticidad. ¿Cómo va a estar la expansión del tórax? Va a estar totalmente disminuida la expansión torácica. ¿Estamos? Y cuando yo palpe las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Es decir, cuando yo le diga a mi paciente, diga 33 y le ponga mi mano en su hemitórax y diga 33, va a estar aumentada las vibraciones vocales. ¿Estamos? Ahora, muy bien, cuando yo percute a este paciente en cuanto a la percusión, ¿qué voy a sentir yo en la percusión? ¿Qué decíamos de la caverna? Que tenía aire. Ahora, yo les digo que esta caverna, cuando yo la palpe, voy a sentir matidez. ¿Y por qué voy a sentir matidez, bellezas? Porque recuerden las características que tenía que tener esa caverna. Tenía que ser superficial, tenía que tener un diámetro mayor a 4 centímetros, tenía que tener en contacto con un broco permeable. ¿Y qué más les decía yo? Tenía que estar rodeado por un tejido compacto. Estamos, entonces, al estar rodeado por un tejido compacto, cuando yo percuta esa zona, como es algo sólido, voy a percutir la matidez típica. ¿Ha quedado claro, bellezas, por qué este paciente, cuando yo percuta, voy a percutir la matidez típica? Estamos muy bien. La columna vertebral, ¿cómo se va a encontrar? Totalmente sonora y lógicamente que va a tener una disminución de lo que sería la excursión de las bases. Estamos muy bien. Y ahora, cuando ausculte, ¿qué voy a ocultar en este paciente? Recuerden, profesor, voy a ocultar la respiración, voy a ocultar la voz y voy a ocultar las tos, profesor. En cuanto a la respiración, va a aparecer abolición del murmullo vesicular, es decir, no voy a ocultar el murmullo vesicular, va a aparecer un soplo. ¿Cómo se llamaba ese soplo? Y vamos de vuelta, TPCA, trabajo práctico de cáncer. T de tubárico brónquico, que ya lo vimos que se daba en la neumonía, que era un síndrome de condensación pulmonar. P de pleurítico, que se daba en un derrame pleural. C de cavitario. Estamos por eso, ya de anfórico, saben, nosotros ya un ratito, pero C de cavitario, por eso le pusieron soplo cavitario. Estamos, es típico de un síndrome cavitario y la enfermedad que me produce síndrome cavitario, que yo tengo que saber, es la tuberculosis. Entonces, este paciente va a tener abolición del murmullo vesicular, profesor, y va a aparecer un soplo que se conoce como soplo cavitario. Estamos, bellezas, muy bien. Ahora, en cuanto a la voz, también voy a ocultar broncofonía, pectoriloquia áfora. Estamos. Y la tos, lógicamente, que no va a modificar a la auscultación. Estamos, bellezas. Y me estaba olvidando, porque esto era el examen físico, me estaba olvidando la clínica, chiquis. Y me la estaba olvidando para ver si ustedes estaban atentos. No, mentira. Me había olvidado. Escuchen. ¿Cuál sería la clínica, chiquis? Ese me estaba olvidando. O sea, los signos y síntomas. ¿Cuál sería el cuadro clínico del paciente con tuberculosis? Estamos principalmente, este paciente va a presentar tos con expectoración y esa expectoración va a ser hemoptoica. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente escupe sangre. Estamos, y a la misma vez, por último, les quiero aclarar y que seguramente vieron en microbiología
que el esputo de mi paciente es un esputo que se lo conoce como numular. ¿Y por qué le pusieron numular? Porque cuando yo agarro el esputo, o sea, la saliva de mi paciente, dicen que tiene forma de disco, de moneda, de esa forma discoide. Miren, esta forma. Miren, dice que un disco arriba del otro, o sea, una moneda arriba de la otra. Dicen, yo me fijé 10.000 veces en Google y pongo esputo numular, numular de moneda, de algo discoide, pongo esputo numular y realmente no tiene nada que ver. Pero bueno, ellos dicen que tiene un esputo, le pusieron numular de moneda, estamos de forma discoide, una arriba de la otra. Esa forma tiene el esputo bellezas, así dicen. Estamos a la misma vez, este paciente tiene como tienen mucha pérdida de peso, o sea, son pacientes muy desnutridos, estamos desnutridos, es decir, tienen pérdida de peso, astenia, ¿saben lo que es la astenia? La debilidad, entonces, estos pacientes se encuentran tienen un gran compromiso general, entonces, tienen una gran pérdida de peso, desnutrido, asténico, también presentan fiebre, fiebres elevadas, también, todo esto tiene un paciente con tuberculosis. Lo que no me tengo que olvidar es hasta tos con expectoración hemoptóxica. Y que el esputo es un esputo numular. Y bueno, y que tiene gran compromiso del estado general con fiebre, desnutrición, astenia, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso es más que suficiente que ustedes sepan con respecto a la tuberculosis. Y por otra parte, nadie les va a preguntar a ustedes diagnóstico, es decir, ¿cómo diagnosticaría usted una neumonía? ¿Cómo diagnosticaría usted una tuberculosis? ¿Cómo diagnosticaría usted un derrame pleural, un neumotórax? Eso se estudia en clínica. Estamos yo en el Power, le voy poniendo el diagnóstico más o menos para recordar, por ejemplo, microbiología. ¿Se acuerdan que en microbiología nosotros veíamos el diagnóstico de una tuberculosis? Que pedíamos material seriado, 3 muestras diferentes. Ay, esperen, chicos, que se me está trabando. Ahí está. 3 muestras diferentes de esputo, de esputo, y que le hacíamos la vaciloscopía. ¿Para qué la vaciloscopía? Para ver el vacilo de Koch. Por eso le pusieron vaciloscopía. Y también se podía hacer un cultivo, ¿se acuerda? Un cultivo, una identificación del germen, y los famosos tincio antibiograma. Tincio antibiograma. Pero recuerden, no les van a preguntar a ustedes diagnóstico, cómo diagnostican ustedes la tuberculosis. Eso al profesor de semiología no les interesa, eso se estudia recién en clínica. Pero recuerden que también, o sea, si ustedes, por ejemplo, a ver, no le van a preguntar nunca, pero recuerden también que también se tiene que pedir una radiografía de tórax. Mínimamente, eso sí, digamos, o sea, como que cada patología respiratoria se tiene que pedir una radiografía de tórax. La radiografía de tórax me va a dar gran aporte en cuanto al diagnóstico. Martín, ¿tengo que saber qué veo yo en una radiografía de tórax? Por supuesto que no. A veces algún día estudiarán en clínica. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos viendo? Síndrome de condensación pulmonar. Y recuerden que la enfermedad que al profesor le interesa es la neumonía. Muy bien. Ahora, síndrome cavitario, la enfermedad que le interesa al profesor que yo sepa, es lo que sería la tuberculosis. Excelente. Ahora vamos a ver otro síndrome que se lo conoce como el famoso enfisema pulmonar. ¿Y qué es esto del enfisema pulmonar, chiquito? Entonces yo le dibujo ahora un alveolo y en el enfisema pulmonar, ¿se acuerdan que era una de la formas de presentación del EPOC? ¿Se acuerdan que yo tenía el EPOC y en el EPOC tenía 2 formas de presentarse, o sea, 2 enfermedades, lo que era la bronquitis crónica que veíamos en la anterior clase y ahora el enfisema pulmonar. Ahora estamos por ver el enfisema pulmonar. ¿Qué pasa en el enfisema pulmonar? Hay una destrucción de las paredes de mi alveolo. Por algún motivo se me destruyen a mí las paredes de mi alveolo. Entonces, al destruirse las paredes de mi alveolo, se me forman bullas. ¿Qué quiere decir bullas? ¿Saben lo que son bullas? Burbujitas, burbujitas. O sea, espacios aéreos. O sea, se me forman bullas, burbujitas llenas de aire. Eso es el famoso enfisema pulmonar. Entonces, ¿qué sería el enfisema pulmonar? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la destrucción de mi parénquima pulmonar
con formación de burbujas llenas de aire, profesor, más allá del bronquiolo terminal. ¿Estamos? Pero que se me forman bullas, profesor, llenas de aire, burbujitas llenas de aire, espacios aéreos se me forman, profesor. Estamos, belleza, lo que sería el enfisema pulmonar. Entonces, como decía hace un ratito, el enfisema pulmonar es una de las presentaciones que tiene esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se acuerdan que el paciente podía tener o bronquitis crónica o un enfisema pulmonar? Estamos, belleza. Ahora, ¿qué decíamos que era la principal etiología del EPOC? Es decir, tanto de la bronquitis crónica como del enfisema pulmonar. La principal etiología era el cigarrillo, ¿se acuerdan? El cigarrillo, el principal productor de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, ya sea bronquitis crónica o un enfisema pulmonar. Ahora bien, hay otra etiología que es de tipo congénita con respecto al enfisema pulmonar, que es una disminución de una enzima que se la conoce como alfa-1 antitripsina. ¿Estamos? Alfa-1 antitripsina. ¿Qué hace la alfa-1 brevemente antitripsina? Esta enzimita, esta enzima, lo que hace es que me destruye unas enzimas que se conoce como eslatasas. ¿Estamos? Entonces, la alfa-1 antitripsina me destruye una enzima que se la conocen como elastasa. ¿Qué hacen las elastasas? Estas enzimitas lo que hacen, me destruyen las fibras elásticas. ¿Estamos? Me destruyen las fibras elásticas de mi pulmón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, chiquitos? Que si yo tengo alfa-1 antitripsina, yo por ende no produzco elastasa y por ende no me destruyen a mí las fibras elásticas, ¿estamos? De mi pulmón. Entonces, ¿me entienden que tiene una función protectora? La alfa-1 antitripsina me evita a mí que me destruyan las elastasas, las fibras elásticas de mis pulmoncitos. Estamos, belleza, por eso una enzima protectora de nuestro cuerpo. Ahora, yo por algún motivo genético congénito, yo tengo una disminución de esa alfa-1 antitripsina. Entonces, si yo tengo una disminución de la alfa-1 antitripsina, aumentan esta elastasa. Y al aumentar esta elastasa, aumenta la destrucción de mis fibras elásticas. ¿Estamos? Entonces, yo tengo mucha destrucción de mis fibras elásticas. Por ende, yo tengo que una destrucción de qué cosa? De las paredes de mi alveolo. ¿Estamos? Recuerden que era el enfisema pulmonar. Destrucción de mis paredes alveolares con formación de espacios aéreos, de bulla o de burbujas llenas de aire. ¿Me entienden, bellezas, que yo puedo tener enfisema pulmonar por cigarrillo principalmente, pero también puedo nacer con enfisema pulmonar? ¿Estamos? Porque tengo una disminución de esa alfa-1 antitripsina. Estamos, belleza, esto no está en el libro de semiología, en el toma, ni en ningún lado, solamente está en los libros de clínica. Estamos, yo solamente les digo por las dudas que tienen otra causa de enfisema pulmonar. Muy bien, ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico del paciente? Es decir, los signos y o síntomas del paciente. Mi paciente va a presentar tos y esa tos va a ser productiva, es decir, va a presentar tos con expectoración. Estamos a la misma vez, este paciente va a presentar también signos de insuficiencia respiratoria, o sea, puede presentar cianosis de tipo central, puede presentar disnea, y esa disnea va a ser ¿de qué tipo? Una disnea aguda, o sea, paroxística, o una disnea crónica. Recuerden que es el EPOC, tenemos dos tipos de manifestación, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es algo crónico, entonces yo jamás podría tener una disnea aguda, una disnea paroxística. Yo tengo una disnea de tipo crónica, es decir, de tipo progresiva. Es progresiva, empieza como disnea de tipo 1. ¿Se acuerdan que era la disnea de esfuerzo? Disnea de tipo 1, luego evoluciona a disnea de tipo 2, puede seguir evolucionando si sigue fumando el paciente de disnea de tipo 3, si no se sigue cuidando, puede llegar inclusive a la disnea de tipo 4, es decir, la disnea de reposo. Estamos, bellezas. Ahora, Martín, un paciente con tuberculosis, como recién vimos, ese síndrome cavitario, o un paciente con neumonía, como vimos el síndrome de condensación pulmonar,
¿Puede presentar cianosis? ¿Puede presentar disnea? Por supuesto que sí, bellezas. Estamos, o sea, recuerden, nunca estudien de memoria. Estamos, es lo que veíamos y yo lo explicaba la anterior clase. No estudien de memoria estas cuestiones. Estamos, estos pacientes va a presentar toda la sintomatología respiratoria. Estamos, no es que la cianosis de tipo central es característica del enfisema, por ejemplo, pero que la bronquitis crónica no tiene. También tienen, estamos, y por ejemplo, la neumonía no tiene. Todos pueden llegar a tener. Estamos, bellezas, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, al examen físico. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo en la inspección que un paciente presenta enfisema pulmonar? Estamos, y este paciente, ¿qué fase tenía? ¿Se acuerdan? La famosa soplador rosado. Estamos, soplador rosado. Y a la misma vez tenía ese tórax en tonel. Estamos ahora. ¿Por qué era el soplador rosado? ¿Se acuerdan? Soplador, como que este paciente todo el tiempo estaba expirando por el gran atrapamiento aéreo y rosado justamente por la poliglobulia de tipo secundaria. ¿Qué quiere decir poliglobulia de tipo secundaria, chiquis? Nosotros en algún momento vamos a ver el síndrome hematológico, lo único que preguntan es poliglobulia y anemias, ¿estamos? Entonces, esta poliglobulia, ¿saben lo que es la poliglobulia, no? El aumento de glóbulos rojos, por ende de hemoglobina. ¿Estamos? Muy bien, excelente. A la misma vez, si tenemos una secundaria, tenemos una primaria. ¿Estamos? Entonces tenemos dos tipos, la primaria y la secundaria. Estamos, la primaria, como estudiábamos en bioquímica, también se la conoce como policitemia vera, ¿se acuerdan? Seguramente escucharon esta palabra, policitemia vera. ¿Qué quiere decir esto, chiqui, a grandes rasgos? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una afección a nivel de mi médula ósea. Estamos a nivel de médula ósea. ¿Saben lo que es la médula ósea? La médula ósea, no confundan con la médula espinal, ¿no? La médula ósea es lo que se encuentra dentro del huesito. Por eso le pusieron médula ósea. La médula espinal es parte del sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Estamos? Esto es médula ósea. Muy bien. Yo solamente le aclaro porque es frecuente confundir médula espinal con médula ósea. Excelente. Entonces, médula ósea, ¿cuál es la función de la médula ósea? La formación, la hematopoiesis, es decir, la formación de las células sanguíneas. Estamos, es decir, que forma glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaqueta. Estamos muy bien. Ahora, yo tengo una afección a nivel de mi médula ósea, es primaria. Yo tengo una afección a nivel de mi médula ósea. Y al tener una afección a nivel de mi médula ósea, tengo un aumento terrible en la producción de glóbulos rojos. Estamos, esa sería la primaria. Por eso le pusieron poliglobulia de tipo primaria. Yo tengo una afección a nivel de la médula ósea, entonces yo produzco una banda de glóbulos rojos. Estamos, por eso tengo una poliglobulia. Ahora, este paciente enfisema pulmonar es de tipo secundario. Y aquí, escuchen, y aquí hay una hormona que se conoce como eritropoyetina. ¿Saben qué hacía la eritropoyetina? ¿Se acuerdan qué hacía la eritropoyetina? La eritropoyetina era una hormona que se sintetizaba en las células renales y que producía la eritropoyesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. Estamos aquí en la primaria. La eritropoyetina está normal. Estamos, no es problema hormonal, no es que yo tengo un aumento de la eritropoyetina, por eso tengo un aumento de glóbulos rojos, sino yo tengo una afección a nivel de mi médula ósea. A mí me anda mal la médula ósea. Entonces yo fabrico una banda de glóbulos rojos. Estamos, belleza, justamente la hormona que es la eritropoyetina, la fabrica, la estimulante en la de la formación de glóbulos rojos, está normal, inclusive puede estar disminuida, miren lo que les digo, pero está normal o inclusive puede estar disminuida. En cambio, la tipo secundaria, la eritropoyetina está totalmente aumentada. Esta hormona aumenta una banda, entonces se sintetiza en las células renales y se dirige a la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Estamos, bellezas. Y un claro ejemplo de tipo secundaria es el famoso enfisema pulmonar. Entonces, estos pacientes, en cuanto a la inspección, van a ser soplador rosados, y a la misma vez va a presentar un tórax en tonel. ¿Se acuerdan que era el tórax en tonel que veíamos en semiotecnia del aparato respiratorio? Tórax ancho. Estamos, es decir,
¿qué decíamos? Que tenía un diámetro mayor horizontal que el diámetro vertical, que tenía horizontalización de las costillas, ¿se acuerdan que estaba totalmente horizontalizada? Con, esperen chiquis, se me está, ay, se me acaba de trabar esto, no sé qué le está pasando a esto. Esperen chiquis, esperen que ponga a borrar. No sé por qué por ahí se traba esto. Ay, no se me pone la gorra, escúcheme bien, la goma, va bien, Martín. Escuche, chiqui, no sé qué acaba de pasar ahí, pero este paciente entonces decíamos que era, bueno, las costillas totalmente horizontalizadas, con un aumento de los espacios intercostales. ¿Cómo estaba el ángulo epigástrico? ¿Se acuerdan? Estaba aumentado. ¿Se acuerdan que era el ángulo epigástrico, no? Lo que era entre el miapófisis sifoide y los rebordes costales. Ese ángulo normal era 70 grados, un normolíneo, ¿se acuerdan? Bueno, este paciente al tener un tórax totalmente ancho en tonel, tiene un aumento del ángulo epigástrico. Excelente. Entonces, todo eso lo vamos a dar cuenta en cuanto a la inspección de que un paciente presenta enfisema. Estamos chiquis, no sé qué acaba de pasar eso que no se me borra, no importa, sigamos. En cuanto a la palpación, cuando yo palpe un paciente con enfisema, ¿qué va a presentar en cuanto a la resistencia? Va a presentar un aumento de la resistencia, por ende una disminución de la elasticidad. ¿Cómo va a estar la expansión del tórax? Va a estar totalmente disminuida. ¿Estamos? ¿Y cómo van a estar las vibraciones de lo que serían las vibraciones vocales? Van a estar totalmente disminuidas. Recuerden que cuando yo tengo un gran atrapamiento aéreo, en el caso del enfisema, en el caso de la bronquitis crónica, en el caso del asma, yo tengo disminución de las vibraciones vocales. Como yo tengo mucho aire, cuando yo hable y diga 33, le coloque la manito al paciente, va a tener disminuidas las vibraciones vocales. En cambio, en una neumonía, en una tuberculosis, como hay algo sólido, uno en la condensación pulmonar y el otro en la caverna, pero recuerden que esa caverna está recubierta por tejido pericavitario denso, cuando yo hable, voy a tener un aumento de las vibraciones vocales. Estamos bellezas, ¿no? Así que a no olvidar, en este caso el paciente tiene enfisema pulmonar, tiene una disminución de las vibraciones vocales. Estamos muy bien. Ahora, en cuanto a la percusión, cuando yo percuta, ¿qué voy a percutir? Como tengo atrapamiento aéreo, al igual que el asma, al igual que la bronquitis crónica, hipersonoridad, ¿se acuerdan? Hipersonoridad. La columna vertebral, ¿cómo va a estar? Totalmente sonora. ¿Y cómo va a estar la expulsión de base? Totalmente disminuida. Y ahora, cuando yo ausculte a este paciente con enfisema y sacamos tres flechitas, la respiración, la tos y la voz. Cuando yo le ausculte lo que sería la respiración, ¿cómo va a estar el murmullo vesicular? ¿Se acuerdan que estaba disminuido? Y yo lo que le decía, si yo soy Facundo Mane, tiene una disminución del murmullo vesicular, profesor, de manera bilateral. Estamos una disminución del murmullo vesicular de manera bilateral. Ahora, en cuanto a la tos, ¿va a modificar o no la ocultación? Por supuesto que no, la tos no modifica la ocultación y lógicamente que la voz va a estar disminuida en cuanto a la intensidad, a la mismo que un paciente con asma, al mismo que un paciente con bronquitis crónica. ¿Han entendido, chiquis, de enfisema pulmonar? ¿Qué me tengo que acordar entonces del enfisema pulmonar? La definición, la sintomatología y qué veo yo en el examen físico. ¿Estamos? Y recuerden que hay una destrucción de las paredes pulmonares donde se me van a formar a mí burbujas llenas de aire. Estamos, bellezas, muy bien. Ahora vamos a ver, por último, lo que sería la atelectasia. ¿Qué sería esto de la atelectasia, chiquis? Lo que veíamos en semiotecnia, la atelectasia es cuando yo tengo un colapso de mi pulmón. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Entonces, ¿qué sería la atelectasia? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Porque a nivel de mi parénquima pulmonar yo tengo colapsa. ¿Se acuerdan que era el colapso? Que yo le dibujaba eso y le hacía con la manito que era el colapso. O sea, se me colapsa a mí una zona de lo que sería de mi pulmón, de mi parénquima pulmonar. Estamos, y hay una reabsorción del aire. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá, por ejemplo, mis alveolos. El alveolo es el parénquima pulmonar, ¿no? O sea, no sé si sabía, ¿se acuerdan que teníamos un parénquima y un estroma? Cada órgano tiene un parénquima y un estroma. Por ejemplo, el hígado. El parénquima del hígado son los hepatocitos. ¿Estamos? ¿Me entienden? El parénquima del pulmón son los alveolos. ¿Estamos? Entonces, hay un colapso del parénquima pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que colapsan los alveolos. ¿Me entienden, belleza? No sé si sabían lo que era el parénquima pulmonar.
Bueno, eran los alvéolos. Perfecto. Entonces, estos alvéolos, recuerden que yo tenía un tipo de célula que se conocían como neumocitos de tipo 2, ¿se acuerdan? Que le explicaba en la anterior clase, neumocitos de tipo 2. Bueno, estos neumocitos de tipo 2 sintetizan una sustancia que se conoce como surfactante pulmonar. Que este surfactante pulmonar me evitaban a mí que colapsen estos alvéolos. Es decir, que evitan, a ver, si yo tengo así, me cuesta una banda dibuja esto, o sea, yo tengo así mi alvéolo, quiere decir que eviten esto, ¿me entienden? Que colapse, que se vayan para adentro mi alvéolo. Estamos, eso quiere decir colapso. Entonces, gracias a mi surfactante pulmonar producido por un neumocito de tipo 2, mis alvéolos nunca colapsan, ¿estamos? Pero este paciente tiene atelectasia, es decir, tiene un colapso del parénquima pulmonar, ¿estamos? Se le forma, se colapsa ese parénquima pulmonar, ¿estamos? Entonces, por ende, hay reabsorción del aire. Al estar colapsado los alvéolos, se reabsorbe todo el aire. ¿Me entienden, chiquis? Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál sería? Se me volvió a trabar, no sé qué le pasa a esto, y se me volvió a hacer este puntito negro, no tengo ni idea por qué y no lo puedo borrar ahora. No sé por qué. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la etiología? ¿Por qué yo puedo tener este síndrome de atelectasia? Bueno, yo lo puedo tener. Principalmente se debe a procesos obstructivos, a obstrucciones. ¿Qué quiere decir que se debe a procesos obstructivos? Por ejemplo, que yo tenga un EPOC. Miren, chiquis, no sé, si me sigue trabando esto increíblemente. Que yo tenga un EPOC, por ejemplo, que yo tenga un EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que yo tenga, por ejemplo, un tumor, etcétera, 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 lo que fuese. Miren, yo les dibujo. Entonces, le hacemos así, acá, el avión le hacemos así. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un proceso obstructivo, tengo un tumor, así lo hagamos más fácil. Tengo un tumor, por ejemplo. Entonces, al tener el tumor, no deja pasar aire, ¿me entienden? Entonces, al no dejar pasar aire, ¿qué creen ustedes que va a pasar con mis alvéolos? Van a colapsar. ¿Estamos? ¿Y qué era la atelectasia? El colapso de la zona parenquimal. ¿Me entienden, bellezas? Que por un proceso obstructivo. Es más, esta es la causa más frecuente de una atelectasia, por procesos obstructivos. Pero también pueden ser por procesos congénitos, genéticos, ¿estamos? Es decir, que yo tengo una disminución o no nazca directamente con los neumocitos de tipo 2. ¿Estamos? Entonces, si yo no nazco con los neumocitos de tipo 2, yo no ¿qué produzco? No produzco surfactante pulmonar. Y si no produzco surfactante pulmonar, se me produce el colapso de mi parénquima pulmonar. ¿Estamos? Entonces, hago una atelectasia. ¿Ha quedado claro que estos pacientes con la atelectasia, qué es la atelectasia? Es un colapso de la zona pulmonar. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué va a presentar este paciente? Al cuadro clínico y lógicamente va a presentar todo, que puede ser seca al principio y luego se puede volver con expectoración, va a presentar cianosis tipo central, va a presentar disnea, estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy bien. Ahora, esto es lo que sí preguntan en el examen físico en una atelectasia. ¿Cómo te das cuenta vos que el paciente tiene atelectasia? Entonces, en cuanto a la inspección, y aquí lo que veíamos en la anterior clase, tiene desviación de la tráquea. ¿Para dónde? ¿Para dónde estaba desviada la tráquea? ¿Se acuerdan? Para el pulmoncito atelectásico, es decir, para el pulmón enfermo. ¿Se acuerdan que veíamos en la anterior clase de la semiotécnica? Para el pulmón enfermo, para el pulmón atelectáxico. Es decir, yo tenía aquí, última vez, chiquis, teníamos los dos pulmones. Entonces yo tenía este pulmoncito izquierdo, por ejemplo, totalmente afectado, es decir, totalmente colapsado. Entonces, al colapsar, tira de la tráquea, tira de la tráquea para ese lado. Entonces, por eso hay una desviación de la tráquea para lo que sería el lado enfermito, para el lado atelectásico. ¿Estamos? Ahora, esto sería con respecto a la palpación. ¿Por qué yo puse inspección? ¿Qué me pasa hoy, chiquis? ¿Qué me pasa hoy? Eso es cuando yo palpe la tráquea. ¿Cómo lo voy a inspeccionar? O sea, ¿cómo lo voy a ver yo a la desviación de la tráquea? No hay chance, ¿me entienden, chiquis? Entonces, perdonen. Entonces, en cuanto a la inspección, ahora sí, hay una red, o sea, en el pulmoncito afectado está retraído ese
es hemitórax. Estamos, hay una retracción, así se le dice, una retracción del hemitórax afectado. Es decir, si yo tengo mi pulmoncito izquierdo afectado, lo tengo totalmente retraído, estamos, y por ende tengo disminuido los espacios intercostales. Estamos, eso en cuanto a la inspección. Ahora sí, en cuanto a la palpación, era esto lo que yo le estaba diciendo, la desviación de la tráquea para el lado enfermito, para el pulmón atelectásico. Estamos ahora, ¿cómo va a estar la resistencia y la elasticidad? Aumentada la resistencia, por ende disminuida la elasticidad. ¿Cómo va a estar esa expansión del tórax? Totalmente disminuida. Ahora, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Totalmente abolidas. ¿Se acuerdan que la telectasia que había? Un silencio sepulcral. ¿Se acuerdan cuando veíamos ocultación de la respiración y yo les decía abolición del murmullo vesicular? ¿Por qué? Porque el paciente atelectásico tiene un silencio sepulcral. Cuando yo oculto, cuando yo le hago esta palpación de las vibraciones vocálicas, ya vamos a ver ahora ocultación, este paciente no oculto nada, tiene un silencio sepulcral. Por ende, no tiene vibraciones vocales cuando diga 33. Estamos, bellezas, muy bien. Ahora, cuando yo percuta, ¿qué voy a percutir yo en la atelectasia? Como yo tengo un colapso a nivel de mi parénquima pulmonar, ese colapso me va a actuar como una estructura sólida. Entonces, cuando yo percuta, ¿qué voy a percutir? La matidez característica de la atelectasia. Estamos matidez. ¿Cómo va a estar la columna vertebral? Lógicamente sonora. ¿Y cómo va a estar la excursión de base? Totalmente disminuida. Y por último, profesor, en cuanto a la auscultación, ¿qué voy a ocultar yo en cuanto a la respiración, la voz y la tos? Nada. Estamos, hay un silencio sepulcral. Estamos, belleza sepulcral. ¿Han entendido, chiqui, lo que sería atelectasia? Entonces, ¿qué me tengo que acordar de atelectasia? Me tengo que acordar que hay una condensación y principalmente el examen físico. Hay una condensación, escúchame, hay un colapso y principalmente el examen físico. Estamos, la inspección y sobre todo la palpación, percusión y bueno, y lógicamente, si sé que un silencio sepulcral, no ausculto nada. Estamos, bellezas, muy bien. Entonces, eso serían lo que serían los síndromes de mi pulmón. Estamos muy bien. Entonces, ahora empecemos a ver lo que serían los síndromes pleurales. Vamos a empezar viendo lo que sería un derrame pleural. ¿Qué es esto del derrame pleural? El derrame pleural, bellezas, es cuando, miren, yo hago mi pulmoncito acá y hago, esto sería mi cavidad pleural. ¿Se acuerdan que era la cavidad pleural? La cavidad pleural era aquel espacio comprendido entre lo que sería mi hoja visceral, es decir, la hoja que recubre el pulmón, y mi hoja parietal, es decir, a las paredes del tórax. ¿Estamos? Entonces, entre ambas hojas se me forma a mí, hay en realidad una cavidad. Esa cavidad se la conoce como cavidad pleural, que es una cavidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe como tal. Estamos ahora, por algún motivo yo tengo un derrame pleural, es decir, se me llena de líquido esta cavidad. Estamos, entonces, ¿cómo la podríamos definir nosotros a lo que sería el derrame pleural? El derrame pleural es, profesor, un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por la acumulación anormal de líquido en mi cavidad pleural. Estamos, yo tengo líquido en mi cavidad pleural. Estamos, bellezas, muy bien. A la misma vez, ¿qué me tengo que acordar en cuanto al derrame pleural? Que existe una clasificación. ¿Estamos? Es decir, al derrame pleural en cuanto a se la puede clasificar según lo que sería su contenido, según su contenido, estamos, y según su, ¿cómo puede? O sea, según su contenido, según, claro, según su cantidad, ahí está, según su cantidad, ahí está. Entonces, yo la puedo clasificar el derrame pleural como según su contenido y según su cantidad. ¿Su cantidad en qué? Su cantidad de líquido. Estamos, yo según su cantidad puedo tener tres tipos de derrame. Uno de gran tamaño, otro de moderado tamaño y otro de bajo tamaño. Estamos, un derrame pleural de gran tamaño se dice que tiene una cantidad de líquido en lo que sería mayor a 1500 mililitros. Estamos, un derrame pleural
de lo que sería de mediano, moderado tamaño, tiene entre 400 a 1500 mililitros de líquido y otro, el de pequeño tamaño, menor a 400. Martín, ¿es importante que me acuerde de esto? Por supuesto que no. Esto en cuanto a la cantidad. Ahora, en cuanto al contenido, es decir, en cuanto a la composición, quise poner acá en cuanto al líquido ese, o sea, en cuanto a la composición de ese líquido que me está produciendo el derrame pleural, puedo tener de dos tipos. Es decir, puede ser un exudado o un trasudado. ¿Se acuerdan que era el exudado y que era el exudado? El trasudado y el exudado, lo que veíamos en semiotecnia. Ahora, ¿para qué me interesa a mí saber si el derrame pleural puede ser producto de un exudado o un trasudado? ¿Por qué? Porque los exudados, acuérdense que son producidos por procesos infecciosos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar a tener una neumonía y la complicación de la neumonía va a ser un derrame pleural. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro y no me doy cuenta que el paciente tiene neumonía, por ejemplo, pero sé que tiene derrame pleural. Entonces agarro y le estudio el líquido eso y me doy cuenta que es un exudado, es decir, que tiene muchas proteínas, tiene muchas células inflamatorias, tiene LDL aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya sospecho yo que al no ser un exudado estoy en presencia de un proceso infeccioso. Estamos, belleza, hay algo infeccioso que me ha producido a mí el derrame pleural. Estamos, chiquis. Entonces, para eso me sirve a mí un exudado. Ahora, ¿qué sería un trasudado? Un trasudado quiere decir que hay un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. Es decir, que a mí ese derrame pleural que yo tengo ha sido producido por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la insuficiencia cardíaca había un aumento de la presión hidrostática? No se preocupen que eso lo vamos a ver cuando veamos cardio. Pero cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, tengo un aumento de la presión hidrostática. O, por ejemplo, una disminución de la presión oncótica, o sea, tengo una eliminación de proteínas, por ejemplo, un síndrome nefrótico, por ejemplo, una insuficiencia hepática. ¿Se acuerdan que el hígado no forma proteína? Un síndrome nefrótico tengo una gran proteinuria, está una proteinuria masiva. Perfecto. Entonces, yo, al tener un síndrome nefrótico, al tener una insuficiencia hepática, al tener una insuficiencia cardíaca, puedo llegar a hacer un derrame pleural. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la importancia de que yo sepa nuevamente de que es un exudado, un trasudado, para servirme a mí a la hora de diagnosticar, o sea, de decir, ¿por qué mi paciente tiene un derrame pleural? O sea, ¿a qué se debe el derrame pleural? ¿Estamos, belleza? Capaz que el paciente tiene una neumonía y que por eso ha hecho un derrame pleural. O sea, sirve para hacer el diagnóstico y sirve para hacer el tratamiento, por ende, del paciente. ¿Dónde van a aprender bien esto? En clínica. Estamos, por el momento, sepan así nomás la clasificación. Yo solamente le explico la importancia de por qué hay que saber la clasificación en cuanto a la composición. Nadie le va a preguntar a ustedes cómo se clasifica el derrame pleural. Estamos, pero esto está en las bibliografías. Yo por las dudas les doy. Estamos, bellezas, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Qué va a presentar en la clínica de mi paciente? Principalmente, este paciente va a presentar dolor pleurítico, es decir, dolor en puntada de costado. Esto principalmente va a presentar un paciente con derrame pleural. Ahora, Martín, va a presentar disnea, va a presentar cianosis tipo central, por supuesto que sí, también va a presentar disnea, también va a presentar cianosis tipo central, etcétera, etcétera. Pero el principal síntoma característico de este derrame pleural va a ser el dolor de tipo pleurítico o puntada de costado. Muy bien. Ahora, en cuanto a la inspección, como a este paciente le duele, ¿cómo va a tener la fascia? Una fascia totalmente dolorosa. ¿Estamos? ¿Cómo va a estar la respiración? Va a ser una respiración superficial. ¿Por qué? Porque le duele, profesor. Estamos, y se va a encontrar también en decúbito lateral al lado enfermo. Estamos de cúbito lateral al lado enfermo. Es decir, que si yo tengo mis pulmoncitos y aquí tengo mi gran derrame pleural, yo con este pulmoncito me voy a acostar. ¿Estamos? O sea, si este pulmoncito, que es el izquierdo,
tengo el gran derrame pleural, con ese pulmoncito me voy a acostar. ¿Y por qué me acuesto con ese pulmoncito? O sea, ¿por qué me acuesto en decúbito lateral al lado enfermo? Para que mi otro pulmón se pueda expandir mejor. Estamos para que mi otro pulmoncito se pueda expandir mejor. Es el único, para que ustedes estudien así, es el único que tienen que saber ustedes que el paciente se encuentra en de cúbito lateral al lado enfermo, es decir, acostadito para el lado enfermo. ¿Para qué? Para que el otro pulmoncito se pueda expandir mejor y por ende pueda respirar mejor. A eso me refiero yo con que puede expandirse mejor, porque puede respirar mejor. Estamos, en cambio, en una neumonía, en un neumotórax, en una pleuritis seca, que ya vamos a ver más adelante, ahora en un ratito, todos estos pacientes se encuentran en el decúbito lateral al lado sano. Estamos, este derrame pleural, el decúbito lateral al lado enfermito. Muy bien. Ahora, cuando yo palpe este paciente con derrame pleural, ¿qué voy a palpar? Ahora sí, va a ver una desviación de la tráquea. ¿Y para dónde va a estar desviada la tráquea? ¿Para el lado sano o para el lado enfermo? Para el lado sano. Estamos, ¿y por qué estaba desviada para el lado sano? Como veíamos en la anterior clase, teníamos acá la tráquea. Y yo, por ejemplo, que tenga este pulmoncito lleno de derrame pleural o tenga, o sea, de líquido, o tengo un neumotórax. También el neumotórax, ¿se acuerdan? Como yo tengo un gran derrame pleural, neumotórax, empujo la tráquea para el pulmoncito sano, a diferencia de la telecracia que empujaba, había una dimensión de tráquea para el lado enfermito. ¿Estamos? Entonces, al tener un gran derrame pleural de telecracia, empuja, ¿me entienden? La tráquea para el lado sanito. Muy bien. A la misma vez, en cuanto a la palpación, ¿cómo va a estar la resistencia? Totalmente aumentada la resistencia y disminuida la elasticidad. ¿Cómo va a estar la expansión del tórax? Totalmente disminuida la expansión del tórax. Ahora, las vibraciones vocales en cuanto a la palpación. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales? Va a haber abolición de las vibraciones vocales. Recuerden, otra cosita más a recordar, chiquis, que cuando yo tengo líquido o cuando yo tengo aire, yo tengo abolición de las vibraciones vocales. ¿Estamos? Cuando yo tengo líquido, cuando yo tengo aire, tengo abolición de las vibraciones vocales, como también va a pasar en lo que sería en un neumotórax. ¿Estamos, bellezas? Muy bien. Y además, estas son cavidades cerradas. Estamos ahí en una cavidad pleural que una cavidad cerrada. Entonces, cuando yo tengo esa cavidad llena de líquido, es decir, un derrame pleural en este momento, o tengo aire, es decir, un neumotórax, yo las vibraciones vocales las tengo totalmente abolidas. Estamos, cuando yo le diga 33, le toque el pechito, no voy a palpar nada. Estamos, bellezas, muy bien. Y recuerden que la neumonía y en la tuberculosis, como yo tengo condensación en una y en la otra tengo caverna, pero tengo tejido compacto que la está rodeando, tengo aumentadas las vibraciones vocales. ¿Estamos? Y por último, cuando yo tengo un asma, cuando yo tengo una bronquitis crónica, cuando tengo un enfisema, todo eso está en el Power, belleza, ¿no? Cuando tengo esa, yo como tengo las vibraciones vocales disminuidas. ¿Y por qué no la tengo abolida? Porque no es una cavidad cerrada como la cavidad pleural. Estamos, esa, o sea, tanto en el asma, bronquitis crónica como en el enfisema, tengo un gran atrapamiento aéreo, o sea que también tengo aire, pero no es una cavidad cerrada, es el tórax. Estamos en una cavidad como la cavidad pleural. Cuando yo la cavidad pleural tengo aire, que en la neumotórax tengo abolición. Cuando yo tengo un asma, bronquitis crónica o EPOC, bronquitis crónica o enfisema, tengo disminuidas las vibraciones vocales. ¿Me han entendido, belleza, cómo van a estudiar estas cosillas, no? Muy bien. Ahora, cuando yo percuto a este paciente con derrame pleural, ¿qué voy a percutir yo a un paciente con derrame pleural? Matidez, tengo líquido, chiquis. Estamos en la columna vertebral, ¿cómo va a estar? Mate. También va a haber matidez, como veníamos hablando desde siempre. Y lógicamente que va a tener una disminución, lo que sea la excursión de base. Y ahora, cuando yo ausculte a este paciente con derrame pleural, ¿qué voy a ocultar? Tres cositas: la respiración, la voz y la tos. Cuando yo ausculte la respiración, ¿cómo creen que va a estar el murmullo vesicular? ¿Se acuerdan que tenía abolición del murmullo vesicular y apareció un soplo de vuelta? TPCA, trabajo práctico de cáncer. P de pleurítico. Estamos, entonces, estos pacientes tienen abolición del murmullo vesicular
y aparece este soplo que se conoce como soplo pleurítico. Estamos, y pregunta de final, ¿dónde ausculto yo el soplo pleurítico? Y al soplo pleurítico lo voy a auscultar, profesor, por encima del derrame. Es decir, por ejemplo, que tenga todo esto yo líquido, es decir, todo esto tenga derrame. Aquí voy a auscultar yo a mi soplo. Estamos, esta sí es pregunta de final. Entonces, ¿dónde ausculto yo mi soplo pleurítico? Por encima del derrame pleural. Estamos, yo cuando percuta, claro, percusión, yo voy a percutir la matidez característica del derrame porque yo tengo todo líquido. ¿A dónde voy a percutir la matidez? Sobre el líquido. Estamos porque se me forma como una estructura sólida o líquida, en este caso líquida. Entonces, cuando yo percuto, voy a tener matidez. Estamos ahora. ¿Dónde voy a auscultar el soplo? Que otra cosa, estamos viendo auscultación, el soplo, profesor, por encima de mi derrame pleural. ¿Han entendido, belleza, eso, no? A la misma vez, ¿cómo es la voz? La voz que tenía, ¿se acuerdan? Egofonía. Estamos esa voz de cabra, es decir, cuando yo le diga a mi paciente, diga 33, por favor, yo voy a ocultar por mis oídos 33, esa voz de cabra. Estamos muy bien. Y la tos, lógicamente, que no va a modificar la auscultación. Y así preguntan al final de semiología, o sea, ¿qué ausculta un paciente con derrame pleural? Usted tiene que responder esto. Respiración, profesor. Hay abolición mucho vesicular, pues el soplo pleurítico, que lo vamos a ocultar por encima del derrame, la voz va a presentar egofonía y la tos no modifica la ocultación. Y listo. Estamos así, preguntan en lo final de semiología. Excelente, bellezas. Muy bien. Y vimos ya derrame pleural. Ahora vamos a ver lo que sería el neumotórax. ¿Qué sería esto del neumotórax, chiqui? El neumotórax, lo mismo que el derrame, nada más que no hay líquido, sino que hay aire. Es decir, aquí está mi pulmoncito, este es mi pulmoncito y este sería mi cavidad, pleural. Acá tenemos mi hoja visceral y esta sería mi hoja parietal. Entonces, en vez de haber líquido, aquí hay aire. Y cuando hay aire se conoce como neumotórax. Es decir, ¿qué sería un neumotórax? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos porque hay aire a nivel de mi cavidad pleural. Estamos, chiqui, muy bien, excelente. Ahora, yo quiero que sepan una cosilla que le voy a decir más adelante. Más adelante le voy a decir una cosilla. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? O sea, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Qué va a presentar en cuanto a la clínica del paciente? Va a presentar dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor de tipo pleurítico. Estamos a decir puntada de costado. Estamos a la misma vez, este paciente también, cianosis tipo central, disnea, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta disnea, chiquis, esta disnea va a ser una disnea de tipo paroxística o aguda. Paroxística o aguda. Estamos, porque creo que yo en el Power, no sé si les aclaro qué tipo de disnea, pero si es que no les aclaro, pongan que es de disnea de tipo paroxítico, o sea, de disnea tipo aguda. Estamos que tiene un inicio, inicia bruscamente y termina bruscamente. Estamos, ¿por qué? Porque estos pacientes presentan, además de esta disnea que le falta el aire, este dolor intenso cuando se les llena de aire en la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque la principal causa de que mi paciente tenga un neumotórax, o una de las causas en realidad de que tenga un neumotórax, es una herida por arma blanca o por arma de fuego, lo que fuese. Es decir, usted está, por ejemplo, en la parada del colectivo y viene un ladrón y agarra un cuchillo y se lo apuñala. Estamos, o sea, por herida de arma blanca y le pega la apuñalada. Entonces, al apuñalarlo, ¿qué pasa? Rompe, aquí tenemos mi pulmón, y todo esto recubierto, no es que por las dos hojas, que entre las hojas se me forma la cavidad, esta pleural, entonces entra la puñalada, entonces rompe, entonces se me llena de aire a mí, entonces es una de las causas de por qué yo puedo llegar a presentar un neumotórax, o por ejemplo, que esté, qué sé yo, por un traumatismo, esté subido en el techo y me caiga, y al caer choque con el tórax, entonces
ese golpe me va a producir que entre aire adentro de mi cavidad pleural. Estamos, entonces yo tenga un neumotórax. Estamos, chiquis. Entonces, ¿por qué le aclaro esto? Entonces, ustedes imagínense que le entre aire o yo tengo una puñalada allá. ¿Creen que le va a doler? Por supuesto, va a tener un terrible dolor, además por ese cianótico tipo central. Va a presentar una línea totalmente aguda, es decir, totalmente paroxística, brusca. Estamos, le va a faltar el aire. Imagínense, si yo le meto una puñalada, digamos, al toque le va a faltar el aire. Estamos, ¿y por qué le digo estas cosillas? ¿Por qué le digo estas cosillas? Porque en el final, escuché alguna vez el doctor Alonso preguntar, por ejemplo, usted viene, este ejemplo que le acabo de poner yo, hay un ladrón o lo que fuese, y agarra el cuchillo y le clava en el pulmón. ¿Qué va a tener usted? ¿Me entienden? Y eso le pregunta el doctor Alonso. O está jugando a la pelota o lo que fue si se cae con el tórax. ¿Qué cree que va a tener usted? ¿Me entienden? Y por ahí ustedes sí saben que es un neumotórax, etcétera, pero por ahí no saben qué contestar por estas cuestiones que le estoy diciendo yo. Estamos, chiquis, muy bien, excelente. Entonces, ahora, en cuanto a la inspección, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que mi paciente este, tiene neumotórax? O sea, en cuanto al examen físico, en lo que sería en la inspección. Como tiene dolor, ¿cómo cree que va a estar la fascia? Fascia dolorosa. ¿Me entiende el chamullito? Dolorosa. ¿Cómo va a ser la respiración? Una respiración totalmente superficial, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la amplitud, es decir, taquipnea e hipopnea. ¿Estamos? Y a la misma vez, este paciente con este neumotórax, lógicamente, que no va a presentar movilidad en la zona afectada, o sea, se va a encontrar totalmente inmóvil. ¿Estamos? Que eso, lógicamente, por ejemplo, yo le pongo una puñalada, lógicamente que ese lugar no se va a poder mover. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, cuando yo palpe este paciente, lo de vuelta va a presentar desviación de la tráquea para el lado sano, como veíamos hace un rato, al igual que el derrame pleural. Va a presentar aumento de la resistencia, disminución de la elasticidad, va a presentar disminución de lo que sería la expansión del tórax y va a presentar abolición de lo que serían las vibraciones vocales. Ahora, cuando yo lo percuto a este paciente, en cuanto a la percusión, ¿qué voy a percutir? Timpanismo. ¿Se acuerdan en semiotecnia que yo podía tener timpanismo, esta cavidad cerrada llena de aire? Cuando yo tengo una cavidad llena de aire cerrada y yo la percuto, siento el timpanismo característico. Estamos a la misma vez, la columna vertebral se va a encontrar sonora. Estamos, y lógicamente que va a haber una disminución de lo que sería la excursión de base. Excelente. Y por último, cuando yo ausculte a este paciente en cuanto a la respiración, en cuanto a la voz y en cuanto a la tos, en cuanto a la respiración, va a presentar abolición del murmullo vesicular y va a presentar un soplo, el último, TPCA, trabajo práctico de cáncer. T de tubárico brónquico, P de pleurítico, C de cavitario en tuberculosis, o sea, síndrome de condensación pulmonar, y A de anfórico. Estamos, que el último soplo que nos está faltando. Entonces, este paciente presenta abolición del murmullo vesicular y presenta un soplo que se conoce como soplo anfórico. ¿Qué dicen las bibliografías? Que es como soplar el pico de una botella. Estamos, ¿vieron el pico de una botella, por ejemplo, de Coca-Cola? Entonces nosotros soplamos y producimos un ruidito. Y bueno, ese ruidito es similar al soplo anfórico. Estamos, chiqui, excelente, muy bien. Ahora, en cuanto a la voz, ¿cómo va a ser la voz? ¿Se acuerdan que era una voz anfórica? Que yo les decía que era similar al timbre metálico. ¿Se acuerdan? Y en cuanto a la tos, no modifica la auscultación. Y eso sería todo neumotórax. Estamos, ha quedado claro derrame pleural y neumotórax, ¿no? Y ahora, ¿qué nos estaría faltando? Ya terminamos. El hidroneumotórax. ¿Y qué sería el hidroneumotórax? ¿Saben qué sería el hidroneumotórax? Un derrame pleural más un neumotórax. Estamos, un derrame pleural más un neumotórax. Estamos, sería la combinación de ambas. Entonces, si yo estudio derrame pleural y estudio neumotórax, si a mí me llegan a preguntar al final, hábleme de hidroneumotórax, hablo de ambos. Ay, Martín, ¿y cómo hago para hablar de ambos? Y bueno, y diría, escuchen, ¿qué sería el hidroneumotórax? Lo podemos definir como un conjunto de signos y o síntomas producidos por qué? Por la acumulación de líquido y aire en mi cavidad pleural.
Estamos, chiqui, cavidad pleural. Estamos. Ahora, ¿cuál sería la clínica de este paciente? Lo mismo, el dolor de tipo pleurítico. Estamos a la misma vez, la cianosis tipo central, la disnea también de tipo paroxística. Estamos paroxística, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué le quiero aclarar con yo todo esto? Que el hidroneumotórax, yo, al pegarme una puñalada, como vimos recién en el ejemplo, al pegarme esa puñalada, a mí me puede entrar aire y también me puede entrar líquido y yo hacer un hidroneumotórax. O sea, ¿qué líquido? Sangre. Me puede entrar sangre. O sea, que si me entra sangre, yo hago un derrame pleural. Y si me entra aire, hago un neumotórax. Chiquis. Recuerden que el derrame pleural, esto es lo complicadito de entender. Escuchen, el derrame pleural vimos que se clasifica según su contenido, ¿verdad? Y según su cantidad. La cantidad no me importa, según su contenido, su composición, sí. Puede ser un exudado, un trasudado. El trasudado es sangre. O sea, el trasudado, por ejemplo, por un aumento de la presión hidrostática, es sangre. Eso quiere que sepan por el momento. Entonces, yo puedo llegar a tener, por ejemplo, una puñalada y entrar no tan solo aire, sino también entrar sangre y producirme lo que se conoce como un hidroneumotórax. Y para ser más preciso, lo que se conoce como hemoneumotórax. O sea, el hemoneumotórax es la presencia de sangre a nivel de mi cavidad pleural y de aire. Es decir, yo tengo, profesor, tanto un derrame pleural como un neumotórax. No sé si me van entendiendo, chiqui, lo que sería un hidroneumotórax. Hidro es de líquido. Yo puedo tener sangre, puedo tener puedo tener cualquier líquido. Cuando yo tengo sangre se conoce como hemoneumotórax. Y al tener líquido, o sea, tener sangre, yo tengo un derrame pleural. Chiqui, entienden eso, ¿no? Entonces, un hidroneumotórax es la combinación tanto de un derrame pleural como de un neumotórax. Yo tengo líquido y aire. Ese líquido puede ser el que sea, o puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus, etcétera, etcétera. Puede ser lo que sea. ¿Qué les quiero decir yo con todo esto? Que ustedes tranquilamente el profesor, por ejemplo, le pueda decir el ejemplo que le acabo de poner yo. Este paciente le pego una puñalada y agarra y yo le digo, bueno, profesor, el paciente tiene neumotora y le puede decir el profesor, bueno, pero algo más tiene que tener. Y bueno, y la palabra correcta sería un hemoneumotórax. Es decir, profesor, tiene sangre a nivel de mi cavidad pleural, por ende tiene derrame pleural y a la misma vez tiene aire a nivel de mi cavidad pleural, por ende tiene neumotórax. Por eso se lo conoce como hemoneumotórax. ¿Me entienden? Chiqui, lo que le acabo de decir, ¿no? Cualquier cosita me vuelven a preguntar, ¿no? Pero yo supongo que entienden esto. Entonces, si a mí me pregunta y me dice el profesor, bueno, ¿y cómo nos va a dar, cuál va a ser la clínica de este paciente que se acaba de caer o que le acaba de dar una puñalada? Y bueno, va a presentar dolor de tipo pleurítico, profesor, cianosis tipo central, una disnea aguda, una disnea paroxística. Imagínense que le acaban de meter una puñalada. Ahora, en cuanto a la inspección, ¿qué va a presentar la inspección? La facie dolorosa. ¿Qué más va a presentar? Va a presentar lo que sería la respiración superficial. Ahora, a la palpación, cuando yo palpe, ¿qué voy a palpar? Y bueno, profesor, voy a palpar lo que sería la desviación de la tráquea. Va a tener desviación de la tráquea. Imagínense que tiene derrame pleural y encima tiene neumotórax, o sea, va a tener desviación de la tráquea, va a tener un aumento de la resistencia y disminución de la elasticidad, va a tener una disminución de lo que sea la expansión del tórax y por último, también va a tener abolición de las vibraciones vocales, profesor. Ahora, cuando yo percuta, ¿qué voy a percutir? Y bueno, en la zona del derrame voy a percutir matidez, profesor, y en la zona donde haya aire voy a percutir, profesor, timpanismo. Me tiene que ir la combinación de ambas. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a estar la columna vertebral? Y bueno, profesor, donde haya aire va a estar sonora y donde haya líquido va a estar matidez. Estamos por el derrame pleural.
¿Me entienden, chiquis? Y por último, va a tener una disminución de la excursión de base. Excelente. Y por último, ¿qué voy a auscultar, doctor? En cuanto a la respiración, en cuanto a la voz y en cuanto a la tos. En cuanto a la respiración, profesor, va a haber lógicamente una disminución, la abolición del bulbo vesicular y van a aparecer dos soplos, profesor. Lo que sería el soplo pleurítico y el soplo anfórico. Estamos los dos soplos, van a aparecer. Y recuerden que el soplo pleurítico, ¿dónde se lo oculta? Por encima del derrame pleural. Estamos muy bien. En cuanto a la voz, va a presentar lo que sería la egofonía, estamos, y la voz anfórica. Estamos la voz anfórica y la tos no va a modificar la ocultación. ¿Me entienden que si ustedes estudian derrame pleural y estudian neumotórax, ya saben hidroneumotórax? ¿Estamos? ¿Ha quedado claro? Excelente. Y dos cosillas más y los dejo. Son dos cositas más, se lo juro. Lo que es pleuritis seca y fibrosis pulmonar. La pleuritis seca, ¿qué tengo que saber yo de pleuritis seca? Por el momento, solamente recordar, recordar que la pleuritis seca, pleuritis, itis, de inflamación de mi pleura, es decir, un conjunto de signos y o síntomas que se me produce por la inflamación de mi pleura. Está totalmente inflamada. Estamos muy bien. Entonces, el paciente con pleuritis seca, ¿cuál va a ser la clínica? Va a presentar dolor de qué tipo? De tipo pleurítico, puntada de costado. Me van siguiendo costado. Me van siguiendo que hay muchas enfermedades pulmonares que me producen dolor de tipo pleurítico. ¿Estamos? Entonces, este paciente va a presentar dolor de tipo pleurítico, también va a presentar, por ejemplo, fiebre, puede presentar tos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque por lo general, la etiología de esta pleuritis es de origen infeccioso. Estamos, hay bichitos que me producen inflamación de mi pleura. Estamos, ahora, ¿qué quiero yo que se acuerden en cuanto a la pleuritis? ¿Qué me pueden llegar a preguntar a mí en cuanto a la pleuritis? ¿Qué ausculto? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen tanto evidencia en cuanto al examen físico. ¿Estamos? No es que yo palpo y percuto una cierta cosa. ¿Estamos? O sea, no es que yo agarro y digo palpo, bueno, palpo tal cosa o percuto tal cosa que es característico de la pleuritis. Estamos, no tiene grande manifestación en cuanto al examen físico. Lo que sí es pregunta de final: ¿qué oculto yo en una pleuritis? ¿Y qué ocultaba yo en una pleuritis? ¿Se acuerda? El famoso frote pleural. Estamos, el famoso frote pleural. ¿Y qué era el frote pleural? ¿Se acuerdan que veíamos un ruido agregado, patológico, seco, de origen pleural? Estamos, que se daba en una pleuritis seca, ¿se acuerdan? Entonces, y a la misma vez, ¿se acuerdan por qué dolía este paciente? Porque hay un roce entre las pleuras. Estamos, al tener inflamado yo, imagínense que se inflama la pleura, o sea, esto sería lo normal, la cavidad pleural, entonces el tener inflamado rosa las pleuras, entonces le duele una banda a este paciente. Estamos, chiqui, y eso sería todo por hoy. La clase que viene, mañana, digamos, a las 11 de la mañana, vamos a ver lo que nos está quedando, que es lo último que nos está quedando, la fibrosis pulmonar, y arrancamos de lleno con lo que sería la semiología del aparato cardiovascular.